Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 6 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump confirma que se está evaluando una segunda fase para realizar operaciones terrestres contra los grupos narcoterroristas, al tiempo que se presentan cargos contra testaferros de Maduro en Estados Unidos. Y casi 800 empleados del gobierno federal se levantaron hoy sin recibir su pago debido al sexto día del cierre de gobierno. Además, Israel y Hamás comenzaron negociaciones en Egipto para poner fin a casi 2 años de guerra en Gaza. El presidente Trump urgió a las delegaciones a avanzar rápidamente. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Trump confirmó el inicio de una segunda fase en la guerra contra los cárteles de la droga que operan desde Venezuela. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene la actualización de este importante anuncio que incluye además nuevas sanciones contra una organización criminal de México. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca, que ha confirmado ya son 5 los ataques a embarcaciones provenientes de Venezuela con cargamentos de droga, 21 muertos, señalados miembros de organizaciones criminales. El presidente Trump anunciando además lo que sería la segunda fase de este despliegue que hemos visto en el Caribe, que hemos visto además con la destrucción de embarcaciones confirmadas por el propio presidente de los Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho el primer mandatario. Well, we're going to stop drug trafficking, and we've done a lot. There's nobody coming in on the water. That I can tell you. The water is like there's nobody. There's no drugs coming in on the water, and we'll take a look at what phase 2 is. Made a big difference. Tenemos las imágenes. Miren ustedes los denominados cazas, los AAV. Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, enfrentando, por supuesto, lo que es un grupo de preparación anfibia del USS Iwo Jima durante maniobras con fuego. Ahí están las imágenes, es decir, estamos hablando de un despliegue total después de la orden dada por el presidente de los Estados Unidos al Pentágono. Tropas estadounidenses desplegadas en la zona en una misión además confirmada por el Comando Sur. Esto es lo que ha dicho la portavoz Karoline Leavitt, quien insiste en señalar a Nicolás Maduro como la cabeza ilegítima de un régimen. I won't get into any specific proposals that are being considered by the president and his national security team, but I think we've been pretty transparent and clear in the administration's view of the illegitimate Maduro regime, and the president has taken very unprecedented, tough action to end the illegal trafficking of illicit drugs into our country from Maduro's illegitimate regime. Agencias de seguridad destacan, por supuesto, que los carteles están moviendo drogas por rutas más sofisticadas, más largas en aguas internacionales. Sin embargo, para el secretario de Estado Marco Rubio esto no es un secreto, la estrategia es clara, ya tienen identificados quiénes son los que transportan esos cargamentos de droga y toda la fuerza caerá sobre esas personas señaladas, repito, de ser miembros de organizaciones criminales. What is a boat doing 15 miles into international waters with 450 engines on the back of it, no fishing rods, clear markings of drugs on those boats? We know who these boats are. We've known who these boats are for a very long time. In the past, there's been efforts to interdict them. Now the effort is to stop them. They are headed towards the United States through a logistics chain they've created in the Caribbean, and that needs to stop. For the first time in our history, the U.S. military is operating in our region, in our hemisphere. Ahí estaban las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en diálogo con Fox News. Pues les cuento como dato de cierre, el Departamento del Tesoro está sancionando a 8 individuos, 12 compañías en México vinculadas a la facción de los Chapitos del cartel de Sinaloa, una red que suministra precursores de fentanilo. Y por supuesto, hay que recordar 2 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán están bajo custodia federal pertenecientes a esta organización, pero por supuesto, como ustedes se pueden dar cuenta, la administración Trump tomando decisiones, no solo en el caso de las embarcaciones provenientes de Venezuela, sino en general del narcotráfico proveniente de América Latina. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y precisamente el FBI anunció la desarticulación de una red de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por narcotráfico en los Estados Unidos. Según la agencia federal, el esquema operaba a través de múltiples países e implicaba transferencias de fondos sancionados a cuentas bancarias en Estados Unidos con el objetivo de ocultar dinero proveniente del régimen chavista. De acuerdo con la acusación, los sospechosos identificados como Arik Komarczyk
e Irasmar Carvajal fueron imputados en Florida el 25 de septiembre por delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias bancarias sin licencia. El caso lleva investigándose desde 2019, cuando la oficina del FBI en Miami detectó que Comarsic habría abierto cuentas bancarias para los hijos de Maduro y sus asociados en territorio estadounidense, intentando violar así las sanciones del Departamento del Tesoro en contra del régimen. Una operación encubierta en 2022 reveló que ambos aceptaron mover $100,000 en fondos sancionados, de los cuales al menos 25,000 ingresaron al país. Y es que el régimen chavista por ya más de una década ha sabido encontrar testaferros en los Estados Unidos y especialmente en el estado de Florida. Recientemente la fiscal general Pam Bondi anunció que habían incautado más de $700 millones en activos, millones de dólares en efectivo, joyas y hasta inversiones que muchos no esperaban. Pero ¿cómo llegó el chavismo a esto? Para hablar sobre todo ello, hoy nos acompaña Gabriela Peroso, analista político y presidente de la ONG América Hispana. Gabriela, bienvenida a Voz News. Muchísimas gracias, Karina, y a tu audiencia también. Gaby, lo primero que quisiera preguntarte es ¿qué mensaje envía la administración Trump neutralizando a estos dos testaferros que anunció el FBI, sobre todo considerando que son montos bajos, hablando de transacciones de lavado de dinero? ¿Quiere decir de alguna manera que todo aquel que haga hasta una mínima transacción vinculada al régimen ya está bajo la lupa del FBI? Aquí no solamente se trata de los montos que podríamos revisar y son realmente pequeños. Aquí se trata de los enlaces y quiénes podrían entonces formar parte de la banda de lavado de dinero de estas dos personas que van a ser procesadas en Estados Unidos. Aquí están hablando de una relación directa con hijos de Nicolás Maduro. Uno de ellos fue sancionado desde 2019, alguien que estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, el llamado Nicolásito, hijo del actual dictador venezolano. Y aquí justamente les dicen, siempre hemos sabido cuáles son sus conexiones, cómo manejan el dinero, cómo lo mueven, y en este punto en particular, que salga entonces esta investigación, que se haga un arresto, que haya una extradición, justamente manda un mensaje muy peligroso para las otras personas que mueven todo el dinero, y es que no pueden viajar ni a República Dominicana, ni a Aruba, ni a cualquier nación que quieran, porque también podrían ser procesados. Son investigaciones, Karina, que como tú bien decías, tienen décadas desarrollándose y están ahí en el papel. Claro. Solo esperan entonces que se puedan hacer los arrestos pertinentes. Claro, Gaby, y en ese sentido tú le has seguido la pista y la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo logró el narcorrégimen de Nicolás Maduro infiltrarse en los Estados Unidos? ¿Fue demasiado permisiva, por ejemplo, la administración anterior? Aquí el tema es que tienen décadas también aquí, Karina. Lamentablemente, mucho del dinero que manejan un grupo particular de venezolanos viene relacionado directamente con la dictadura, no solamente de Nicolás Maduro, sino del propio Hugo Chávez. Veíamos recientemente que querían hacerle la boda a la hija de Padrino López y estaban utilizando Cele. Realmente es imposible para cualquier gobierno poder fiscalizar a todos los venezolanos que traen dinero acá y todas las cuentas que puedan abrir. Sin embargo, estas instituciones financieras han cerrado una y otra vez cada vez que sospechan que el dinero puede estar relacionado con lavado de dinero o con el tema de las sanciones, porque son dos vías completamente distintas. Así es. Más allá de una infiltración, se trata de investigaciones que van a dar resultados y que ya tocan personalmente a Nicolás Maduro y a su familia, y ese tipo de cosas crea caos dentro del círculo interno del régimen. Por supuesto, y en este caso en específico, esa transacción de Cel para esta boda, como lo mencionas, fue también cancelada, afortunadamente, me parece que a petición de la congresista María Elvira Salazar. Ahora, te pregunto, ¿cómo ves el operativo en el Caribe y cuáles son las expectativas después de que el presidente Trump habla de una segunda fase contra el narcotráfico? Bueno, ya van varias embarcaciones completamente neutralizadas y no se trata de interceptarlas, sino neutralizarlas para que no haya ni un solo barco. Yo veo aquí esto como una estrategia militar en donde bloquearon justamente la frontera sur de Estados Unidos, ahora bloquean todo el tema del agua y es lógico pensar que pasen a esta segunda fase, como decía el propio presidente Donald Trump, por vía terrestre. No me atrevería a decir que
que ahora vendrían operaciones masivas dentro de Venezuela. Podríamos interpretarlas que son entre la frontera de Estados Unidos y México, pero sí hay muchos reportes que dan y que han sido filtrados a la prensa norteamericana en donde dan cuenta que se pueden dar bombardeos específicos a quizás laboratorios de droga, pistas clandestinas, y a partir de allí sería algo completamente distinto. A mí lo que más rescato de esta operación es que mientras avanzan los barcos y vemos videos como el del Comando Sur, en donde vemos estos videos tan claros, adicionalmente se establece el piso jurídico para toda esta operación. Esto realmente es muy importante porque necesitan esa base legal para atacar quizás dentro de Venezuela o atacar personas específicas que estén vinculadas al cartel de los soles. Por supuesto. Y en definitiva a el régimen de Nicolás Maduro. Y esa ha sido la característica precisamente que ha llamado la atención en esta segunda administración del presidente Trump, a diferencia de la primera, que ha sentado la base legal para poder tomar este tipo de acciones. Y mi última pregunta, antes de que se nos termine el tiempo, en relación a ello, precisamente, la primera administración de Trump ejerció mucha presión contra Maduro con sanciones, ahora lo hace con esta presión militar y con todo este marco jurídico que le permite a Estados Unidos tomar este tipo de acciones. El declarar que Estados Unidos está en un conflicto armado contra cárteles de la droga y contra enemigos ilegales, como lo hizo y lo avisó al Congreso. La pregunta es, ¿tú crees que el régimen de Nicolás Maduro podrá colapsar ante esta presión diferente por parte de Estados Unidos, o lo ves con capacidad para soportar el resto del mandato del presidente Trump? Bueno, esta es una presión sin precedentes para el régimen de Nicolás Maduro, pero nunca hay que subestimarlos porque ellos operan siempre en guerra y en conflicto. Es en el mejor momento en el que ellos entonces se cohesionan. Aquí el tema es que esa operación, si bien dices que en la primera administración hablabas de sanciones, ya los barcos habían llegado al Caribe y ya se habían dado las primeras recompensas y se había dibujado en una cartelera el cartel de los soles. Es decir, no se trata de un plan improvisado que se creó en los últimos meses, sino que tiene 5 o 6 años en desarrollo, que adicionalmente tiene el sustento de las Cortes de Estados Unidos. Creo que esta amenaza es real y creíble y Nicolás Maduro cada vez la está midiendo de esa manera. El tema es cómo quieren reaccionar, porque ellos también podrían reaccionar de manera violenta. Ya hemos visto a Jorge Rodríguez diciendo que van a colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos, como echándolo al otro lado, pero realmente esto lo podemos ver más bien como una amenaza del propio régimen al gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora que parecieran tan bondadosos de supuestamente querer proteger después de revelar esta supuesta amenaza en contra de la Embajada de Estados Unidos, o si es, como tú bien lo señalas y otros analistas lo señalan, una amenaza de lo que podría suceder. Pues, Gaby, queremos agradecerte muchísimo el estar con nosotros para hablar de este importante tema del que le estaremos dando seguimiento. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Karina. En otras cosas, la Casa Blanca criticó duramente al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, por rechazar el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump para enfrentar la creciente delincuencia en Chicago. Tras la negativa de Illinois, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el envío de 400 efectivos tejanos a Illinois y Oregon con el objetivo de proteger a los agentes federales en medio de protestas contra las deportaciones de ICE. Pritzker y el alcalde de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despegue, mientras la Casa Blanca insiste en que la intervención busca restaurar el orden en ciudades que, según afirman, han caído en el caos bajo gobiernos demócratas. Y el director del FBI, Kash Patel, anunció el domingo en X la detención de 2 individuos presuntamente involucrados en el ataque y asedio contra agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, en Broadview, Chicago. En una breve publicación, Patel precisó que los detenidos fueron acusados de agredir a oficiales federales con un arma mortal o peligrosa tras intentar embestir vehículos del DHS durante los disturbios ocurridos el sábado. El director del FBI señaló en su cuenta de X lo siguiente: el FBI acaba de arrestar a 2 personas que presuntamente conducían estos vehículos y atacaban a nuestros agentes federales del orden. Han sido acusados de agredir a agentes federales con un arma mortal o peligrosa, escribió Patel. Si atacan a nuestros agentes del orden, el FBI los encontrará y los llevará ante la justicia, termina la publicación.
Y hoy, en el sexto día del cierre de gobierno, los republicanos exhortaron a los demócratas a votar por la resolución continua que permitiría financiar al gobierno federal temporalmente mientras se lleva a cabo la negociación de los asuntos de fondo. Vanessa Vallejo nos tiene los últimos detalles desde la capital del país. Vanessa. El gobierno federal continúa cerrado mientras que las conversaciones en el Congreso siguen estancadas. Los demócratas han declarado que no van a apoyar ninguna medida para reabrirlo a menos que los republicanos se comprometan a extender ciertos beneficios en materia de salud, como por ejemplo a deshacer algunos de los recortes a Medicaid. Veamos al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dando sus argumentos en contra de la propuesta republicana. This is going to cause medical bankruptcy for some, and millions of others will be unable to afford the health care that they need for themselves, their children, and their families. This is why we need to deal with the Republican health care crisis right now. Because the crisis is having real impact on working class Americans right now. Por su parte, los republicanos rechazan incluir estas condiciones en el acuerdo de financiamiento, argumentando que deben discutirse por separado. Los republicanos han presentado una resolución continua limpia que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y proponen a los demócratas que la apoyen y luego se discutan los asuntos de fondo. Veamos al speaker Mike Johnson hablando de las acusaciones de los demócratas respecto al tema de la salud. They decided that they would pick a fight on health care. Well, let me look right into the camera and tell you very clearly, Republicans are the ones concerned about health care. Republicans are the party working around the clock every day to fix health care. This is not talking points for us. We've done it. A big part of the One Big Beautiful Bill, the Working Families Tax Cut, was to fix health care. Health care is broken in America. It's too expensive. The quality of care needs to rise. We need more access for more people, and we have lots of ideas to do that. But that issue is for debate in the next 3 months. It always was. Esta mañana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, volvió a insistir en que el propósito fundamental de los demócratas es dar beneficios de salud a inmigrantes ilegales. Veamos parte de sus declaraciones. The Democrats' current position is that the only way the American government can reopen is if illegal aliens can get free health care. Don't take my word for it, just look at what's inside of the Democrats' proposal to reopen the government. Their funding proposal would result in nearly $200 billion spent on health care for illegal aliens and other non-citizens over the next decade. Pues Leavitt también aseguró que los demócratas lo que están haciendo es poner primero a los ilegales y de último a los americanos. Y dado que esta noche hay una quinta votación en el Senado, la secretaria de prensa invitó a los americanos que estaban viéndola a que llamen a sus senadores y les pidan votar en favor de reabrir el gobierno. También aseguró que los líderes republicanos en el Senado están trabajando y dialogando con algunos demócratas moderados para intentar sacar adelante la resolución continua limpia de los republicanos con ayuda de algunos demócratas moderados. En más información, la Corte Suprema rechazó hoy revisar la apelación presentada por los abogados de Ghislaine Maxwell, la expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, quien cumple una condena de 20 años en prisión. La decisión de la Corte Suprema anula así la esperanza de que la cómplice de Epstein tenía de impugnar su condena de 2021, dejando vigente la denegación de la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones. Maxwell, de 63 años, fue declarada culpable por un jurado en Nueva York de 5 cargos relacionados con el tráfico sexual de menores y conspiración y fue condenada a 20 años de prisión. Recientemente fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un centro penitenciario de mínima seguridad en Texas, tras ser entrevistada en julio por el fiscal general adjunto Todd Blanche. Y escucha esto, Ronald Exantus, el hombre que irrumpió en la casa de una familia en Kentucky y asesinó a puñaladas a su hijo de 6 años, fue liberado de prisión sin ni siquiera haber cumplido la mitad de su condena. Exantus, de 42 años, fue liberado anticipadamente de prisión, supuestamente por buena conducta, después de ser sentenciado a 20 años de cárcel en 2018 por apuñalar hasta la muerte a Logan Tipton. El asesino viajó de Indianápolis a Versalles la noche del 6 de diciembre de 2015
estadounidense y luego ingresó al azar a la casa de los Tipton mientras dormían, asesinando al pequeño y atacando a las dos hermanitas y al padre de familia. El caso ha conmocionado a la opinión pública. Incluso la Casa Blanca dijo que fiscales federales están evaluando el caso porque carece de sentido que se le otorgue la libertad a ex Santos. Por otro lado, el padre de la víctima, consternado, declaró a varios medios de comunicación que si se topase con ex Santos en la calle, lo mataría. ¿Qué le parece? Nos vamos a la pausa comercial. Israel y Hamás, así como Estados Unidos, se reúnen en Egipto para negociar el fin de la guerra. Los detalles de esto y más al regreso. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Israel y Hamás iniciaron hoy lunes negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi 2 años de guerra en Gaza. Las delegaciones ya se encuentran en Sharm el-Sheikh, donde discuten las condiciones previas para la liberación de prisioneros, según medios vinculados a la inteligencia egipcia. Ambas partes respondieron positivamente a la propuesta del presidente Donald Trump, que contempla un cese de hostilidades, la liberación de rehenes israelíes en Gaza y de palestinos encarcelados en Israel. Trump urgió a las delegaciones a avanzar rápido en la implementación del acuerdo. El plan también plantea puntos críticos: el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Las conversaciones se dan en vísperas del segundo aniversario del ataque de Hamás que desató el conflicto el 7 de octubre de 2023. Y las fuerzas de defensa de Israel intensificaron sus operaciones en la ciudad de Gaza, donde la División 98 eliminó varias células terroristas de Hamás que, según los informes militares, planeaban ataques contra tropas israelíes. Aviones de combate bajo la dirección del Comando Sur y el Servicio de Inteligencia Shin Bet realizaron ataques precisos contra grupos armados con explosivos y morteros. En uno de los enfrentamientos, una célula fue localizada y neutralizada mientras preparaba una ofensiva. Otro grupo logró disparar una bomba de mortero que hirió levemente a un soldado israelí, quien fue trasladado a un hospital. La Brigada 214 respondió con fuerza, eliminando a los agresores. Israel reafirma su compromiso de proteger a sus tropas frente a las amenazas terroristas en zonas urbanas densamente pobladas. El régimen de Nicolás Maduro denunció el domingo un supuesto plan para colocar explosivos en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Jorge Rodríguez, jefe negociador chavista, afirmó que la amenaza proviene de sectores extremistas de la derecha local y que fue comunicada a Washington por 3 vías distintas. Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que se reforzaron las medidas de seguridad en la sede diplomática, pese a que Venezuela y Estados Unidos no mantienen relaciones desde 2019. La denuncia se enmarca en un clima de tensión creciente, mientras el gobierno venezolano insiste en presentarse como garante de la seguridad diplomática. Por cierto, Venezuela exportó 52,000 barriles diarios de crudo y otros combustibles a Cuba en el mes de septiembre. Ese es el mayor volumen de embarques recibidos por el régimen de La Habana de su aliado político en el transcurso de este 2025. De acuerdo a documentos de la empresa estatal venezolana PDVSA, citados por la agencia de noticias Reuters, esa cantidad supera y casi duplica los cargamentos de agosto de 29,000 barriles por día y de julio de 31,000 barriles por día. La cifra también es 5 veces mayor que la recibida por el castrismo en junio, 8,000 barriles por día, y en enero, 10,000 barriles por día. Estos últimos, los más bajos hasta la fecha. Los datos de envío, que marcan un incremento récord de la producción que estaría beneficiando a la isla, salen a la luz mientras las autoridades cubanas responsabilizan a la escasez de combustible de buena parte de la crisis eléctrica que sufre el país caribeño. Y en un gesto diplomático clave, el presidente Donald Trump sostuvo su primera llamada oficial con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en medio de tensiones bilaterales. Durante los 30 minutos de conversación, Lula pidió eliminar aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños que alcanzan el 50% desde agosto.
Las medidas fueron adoptadas por la administración Trump en respuesta a lo que considera una persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado estratégico en la lucha contra el socialismo en América Latina. La Casa Blanca mantiene firme su postura de proteger a aliados democráticos frente a gobiernos que socavan las libertades fundamentales. Y en otro tono de información, escuche esto, el presidente Trump, gran aficionado a los deportes de combate, anunció que la Casa Blanca acogerá una pelea del Ultimate Fighting Championship, UFC, el 14 de junio de 2026, día en el que cumple 80 años de edad. En agosto, el presidente de la UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se llevaría a cabo en la Casa Blanca. La fecha inicial era el 4 de julio, día en el que se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Trump ha sido invitado frecuentemente a combates de UFC, conocidos por su intensidad y violencia, donde los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla sin restricciones dentro del octágono, un ring de 8 lados, rodeado por una cerca metálica. Llevar este deporte de combate al corazón del poder político nacional será un hecho sin precedentes. ¿Qué le parece? Oiga, quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Ya volvemos. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos atacó a otra narcoembarcación cerca de la costa venezolana, al tiempo que anunció una segunda fase en su lucha contra el narcotráfico, la cual podría incluir ataques terrestres contra los cárteles de la droga. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comenzamos esta semana con esto que estuvo haciendo titulares el fin de semana. Orlando, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente Trump y de la Casa Blanca? ¿Crees que se prevé una escalada en la presión sobre Venezuela? ¿Y qué opinas también sobre la supuesta amenaza que revela el régimen de Nicolás Maduro contra la Embajada de los Estados Unidos? Yo creo que es previsible que esto pueda escalar en los próximos días. Probablemente vaya a escalar, como lo asumió el mismo presidente Trump, con bombardeos en territorio venezolano. Esto ya es algo que se viene reportando desde hace bastante tiempo, varios medios, CNN, Reuters, y pues la administración lo está asomando. Entonces, claramente se está construyendo la retórica y el argumento para lo que parece que es inminente. Por otro lado, efectivamente, ayer en la noche el régimen alertó supuestamente a Estados Unidos de que hay planes de atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, diciendo que hay planes de la ultraderecha para poner explosivos y que son ellos, es el régimen el que va a proteger la embajada. Esto es muy gracioso, pero realmente aquí lo que estamos viendo es una amenaza velada. Cuando el régimen dice estas cosas es porque son ellos los que están planeando hacerlo, obviamente para culpar a otros. Pero lo que están haciendo es amenazar a Estados Unidos con implosionar, destruir o atentar contra patrimonio de Estados Unidos, contra activos de Estados Unidos. Esto es práctica usual del régimen. Tratan, en este caso un activo, pero tratan a los venezolanos y a los extranjeros y a quienes estén en Venezuela como puedan utilizarlo como rehenes, chantajean, amenazan, extorsionan. Pero yo creo que la diferencia es que esta administración sabe bien eso y no se va a dejar extorsionar. Sí, llama muchísimo la atención la manera en la que plantean esta presunta amenaza y que, como tú lo mencionabas, de pronto cuando Venezuela ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de pronto van a ser ellos, el narcorrégimen de Maduro, los que supuestamente van a proteger la embajada de los Estados Unidos. Ahí quisiera preguntarte, Alfonso, ¿qué pasaría si se atreviesen a atacar la embajada estadounidense en Caracas? ¿De qué manera escalaría esto el conflicto? ¿Y cuándo fue también, por otra parte, la última vez que viste alguna administración de los Estados Unidos presionar tanto a un régimen como el de Maduro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, obviamente, si ellos hicieran algo así, pues escalaría definitivamente la situación. Estados Unidos no va a aguantar que hagan algo así. La respuesta sería inmediata y contundente. O sea, si ellos hacen eso, definitivamente eso justificaría que Estados Unidos, para la administración Trump, tomar cualquier medida en contra del régimen. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, el presidente ya anunció la segunda etapa. Ya hemos visto lo que está pasando, ha estado pasando hasta el momento. Han sido hundimientos de narcolanchas en aguas internacionales. O sea, que una segunda fase, pues obviamente significa ataques dentro del territorio venezolano. Entonces yo creo que ya se está acercando el momento para lo que estábamos esperando. Eso creo que serán ataques aéreos estratégicos a objetivos estratégicos. Pero obviamente si ellos fueran tan tontos de en este momento atacar la embajada americana, pues la respuesta sería aún más contundente. O sea que no les recomiendo eso. Yo creo que este es el momento para los miembros de las Fuerzas Armadas de bajar los fusiles, distanciarse del régimen y que el régimen colapse por su cuenta, porque o sea, va a colapsar de todas maneras. Una vez yo creo que se den estos ataques, se van a crear las circunstancias para que colapse el régimen, pero yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas no quieren de ninguna manera estar del lado de un régimen ilegítimo que lo que es realmente es un cartel de narcotráfico. Por supuesto, otra de las áreas que ha abordado esta administración con gran fuerza es el financiamiento y las actividades de lavado de dinero, que en este caso en específico el cártel de los soles y el narcorrégimen de Nicolás Maduro ha llevado. Hace unos días el FBI dio a conocer cargos en contra de 2 testaferros y una red de lavado de dinero que fue desmantelada aquí en los Estados Unidos. En este caso llama la atención, ya en agosto habíamos escuchado a la fiscal general Pam Bondi hablando precisamente de la incautación en activos del narcorrégimen por valor de alrededor de $700 millones. En este caso se habla de transacciones mucho más moderadas, de $100,000, por ejemplo. Sin embargo, la administración lo persiguió. Y quisiera preguntarte ahí, Vanessa, ¿tú crees que el gobierno del presidente Trump está encima incluso de la más mínima transacción que venga relacionada al narcorrégimen de Maduro? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es una administración muy comprometida con lo que pueda hacer, no importa si de pronto es más pequeño que lo que hayamos visto antes, pues hacerlo, avanzar en lo que sea posible. Y evidentemente eso está bien, porque en todo caso, así sea pequeño o al contrario, con más razón, cuando es algo pequeño, ya sea barcos pequeños, porque hay gente que está diciendo, bueno, pero ¿por qué estos barcos pequeños? Bueno, primero, así sea una cantidad pequeña de droga, puede matar a, no sé, miles de americanos. Igual lo que hace eso es, digamos que disuadir a los narcotraficantes o poner en pánico a ciertas redes. Sí, efectivamente, pues causar ese efecto y lo que muestra es que el gobierno americano está utilizando todas las herramientas a la mano. Y una cosa pequeña que quería decir sobre el tema que estaban tocando de la posible, bueno, del régimen diciendo que puede haber atentados y lo que sea. Yo creo que es necesario que el presidente Trump, así como lo hizo en su momento con Juan Guaidó, diga directamente que si algo le llega a pasar a María Corina, se van a meter en un problema, porque yo lo que calcularía, digamos, viendo las fichas que tiene el régimen de Maduro, es que entre sus cálculos está, tal vez si le hacemos algo a María Corina Machado, lo que hacemos es desarticular a la oposición, desarticular a esa persona o ese movimiento que puede tomar las riendas después. Obviamente todo es un riesgo, todo puede terminar para bien o para mal, pero creo que aquí en este momento hay que poner mucho los ojos sobre María Corina Machado y debería ser la administración Trump la que, como en su momento lo hizo con Juan Guaidó, mandando esa advertencia, lo haga en este momento, ya que el régimen está, en realidad lo que está haciendo es mandando advertencias de que eventualmente puede ocurrir bombas y atentados en Venezuela. ¿Cómo lo ves en ese sentido, Orlando? ¿Estás de acuerdo con Vanessa? Sí, bueno, cuando el 9 de enero recordamos que María Corina fue brevemente secuestrada, el presidente Trump envió un mensaje bastante rotundo. Evidentemente esa amenaza no se ha disipado y yo creo que en la medida en que se acerque el momento de una ofensiva militar de Estados Unidos, el régimen se va a volver mucho más agresivo. Y algo con lo que han venido amenazando es
bueno, que si los van a bombardear y si los van a sacar del poder, está bien, ellos se inmolan y acaban con ellos, pero antes ellos van a generarle un costo altísimo a la oposición. Han hablado de todos aquellos que han pedido una intervención o han favorecido una ofensiva de Estados Unidos, van a pagar las consecuencias. Eso asoma que podrían estar dispuestos a utilizar a los presos como rehenes, a utilizar obviamente a todo opositor en Venezuela, y cuidado si antes de irse ellos no, pues no cometen un crimen, ¿no? Una tragedia. Terrible, terrible de verdad. En ese sentido, yo me imagino que evidentemente Estados Unidos está calculando absolutamente todo esto, que lo tiene en consideración, que no lo ignora y que actuarán de la manera más sabia. Hasta este momento lo han hecho, han actuado de una manera contundente, pero también sabia y mesurada. Aún así, ellos pudieron haber, con todo este poderío, pudieron haber desde hace muchas semanas atrás haber realizado estos operativos dentro del suelo venezolano, pero en realidad se nota que están llevando una estrategia muy mesurada, muy puntual y muy fuerte, y por supuesto vamos a seguir cubriendo acerca de ello. Vámonos al siguiente tema. El grupo terrorista Hamás, como le informamos el viernes, aceptó una propuesta del presidente Trump para liberar a todos los rehenes israelíes y terminar con la guerra en Gaza ante el ultimátum del mandatario estadounidense. Hoy iniciaron las negociaciones de los pormenores de este acuerdo. Y esto justo a horas de que se cumple el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, que desataron esta guerra. Alfonso, ¿cuáles crees que son los puntos más cruciales y también los más difíciles en esta negociación? Bueno, yo creo que la aceptación del acuerdo es parcial, porque si bien ellos aceptan la mayoría de los puntos del acuerdo, el liberar a los rehenes, incluso están dispuestos a aceptar un gobierno transicional que no esté controlado por ellos. Sin embargo, ellos no aceptan el que jamás deje de tener un rol político en el futuro del país, porque según el acuerdo jamás tendría que dejar el país, o si se quedan, los miembros de Hamás tienen que desradicalizarse y jamás termina, o los que no quieran desradicalizarse tienen que dejar el país. Ellos lo que dicen es que no, que jamás tiene que tener un rol político. Entonces yo creo que eso es un punto de contención no pequeño en estas negociaciones. Las negociaciones, sí, empezaron ahora en Egipto. Tratarán también de los aspectos logísticos, ¿no? De cuándo sueltan a los rehenes, de cuándo Israel suelta a los presos palestinos, cosas de esa índole. Pero como dije, también hay unos aspectos sustantivos. Trump dijo que se iban a reunir para discutir estas cosas más bien logísticas, pero hay sí unos aspectos sustantivos sobre el futuro del rol de Hamás. Netanyahu parece ser más negativo, porque supuestamente han salido varios reportajes de una llamada que tuvieron Trump y Netanyahu, donde pues Trump le dice que Hamás había aceptado el acuerdo y Netanyahu responde diciendo, pues mira, eso no significa nada, ¿no? Entonces Trump le reprocha diciendo, tú eres muy negativo, ¿no? Esto es una victoria, acepta la victoria. Hay que ver muchas cosas. Esto, como tú bien sabes, es un tema súper complejo, pero si hay alguien que ha sabido, dentro de toda la complejidad de esta situación, el poder continuar echando las cosas hacia adelante, es el presidente Trump y sus asesores, como el representante ante el Medio Oriente, Witkoff. Sabemos también que Jared Kushner parece que ha tenido un rol también. Yo creo que estas personas ya tienen un nivel de experiencia y han sabido pues darle quizás una frescura a estas negociaciones. Claro. Y vamos a ver, yo espero que sí se logre algo. Claro. Por otro lado, como lo mencionabas, hay escepticismo. Vanessa, ¿qué riesgos hay si las negociaciones colapsan, especialmente con los reportes de explosiones recientes en Gaza tras la respuesta de Hamás al plan? ¿Podría esto escalar el conflicto o llevar a una intervención mayor de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que yo no sé si pesimista. A ver, yo no creo que Netanyahu sea pesimista como dice el presidente Trump. Yo creo que es realista. O sea, yo aquí entraría siempre con mucha precaución. Es decir, no podemos, digamos, nunca menospreciar o minimizar la calidad de una de las partes de las que estamos hablando. Es decir, estamos hablando directamente de Hamás. Obviamente están dispuestos a lo que sea, incluso a dar sus propias vidas con tal de sacar adelante su causa.
es una cuestión muy difícil y yo creo que cualquier posible acuerdo hay que siempre tener ese nivel de desconfianza que permita tener sobre la mesa, y evidentemente así es que actúa Israel porque los conoce, tener sobre la mesa la reacción inmediata dependiendo de cada una de las medidas que pueda tomar o de cómo puede avanzar Hamás. Yo sinceramente creo que esto de un acuerdo no va, creo que es simplemente como postura para intentar ganar tiempo. Eso es lo que creo yo que está haciendo Hamás, y creo que esto va a terminar obviamente mal, y que creo que Israel va a seguir adelante. Y creo que lo que hizo Netanyahu cuando vino acá y dijo, si no se saca adelante este acuerdo, nosotros vamos a terminar nuestro trabajo, fue simplemente advertir que eventualmente Israel va a terminar el trabajo en Gaza. Eso es lo que creo yo que va a pasar. Ahora, ojalá, obviamente me equivoque, y ojalá sí pase algo, pero a mí me queda muy difícil creer que Hamás, por voluntad propia, simplemente se va a ir y va a... Pero recordemos, Vanessa, sin embargo, que Hamás sí tiene algo, y son los rehenes israelitas, y el pueblo israelí está pidiendo que lo suelten. Y este es el balance difícil que tiene Netanyahu, porque él puede continuar con su agenda, pero si Hamás mata a los rehenes, que Dios no quiera que eso suceda, pero mucha gente va a estar molesta con Netanyahu. O sea que es un balance difícil. Yo creo que, a ver, gran parte de esos rehenes a lo mejor ni siquiera están vivos todavía, ¿no? Es decir, creo que Netanyahu sabe a qué se está enfrentando, ¿no? Y Netanyahu ha hecho toda una carrera política enfrentándose a esto. Trump tiene las mejores intenciones, yo creo que Trump también tiene las mejores ambiciones. Claramente, la autoridad de Estados Unidos aquí es la de aspirar a ser el gestor de paz, está buscando el Nobel de la Paz, las labores han sido magníficas, la hoja de ruta es muy buena, pero se está lidiando con el fundamentalismo islámico. Aquí no hay nadie racional. En Hamás no hay una autoridad racional a la que tú le puedas ofrecer una hoja de ruta estructurada, orgánica, política que ellos vayan a considerar, porque al final lo que están buscando son conquistas políticas. No, esta es la gente que se pone un cinturón de dinamita y se estalla en un edificio. No les importa morir, no les importa que los acaben, en la medida en que eso contribuya con la causa, que es al final destruir al Estado de Israel. Ellos saben que la muerte de civiles contribuye con su causa, que es acabar con el Estado de Israel, porque el mundo se pone en contra, porque el mundo acompaña a la causa terrorista al final, porque el mundo ablanda su posición frente a Irán. Ellos saben que esta guerra de 2 años, aunque la está ganando militarmente Netanyahu, realmente la está perdiendo Israel en las comunicaciones, y no les importa mantener eso. Si ellos pueden mantener la guerra, eso implica mantener la pérdida de civiles y mantener el costo para Israel, y lo van a mantener. Al final, ellos no quieren una autoridad palestina en Gaza. La causa palestina es una ficción que se creó para destruir a Israel. Si no pueden destruir a Israel, pues no se justifica la causa palestina. Entonces, pero Orlando, lo que estás diciendo entonces, pues que empaquen las maletas, que cada cual regrese a su país y sigamos con la guerra, porque es que... Bueno, es que esa es la situación. No, pues yo estoy en desacuerdo, o sea, yo creo que no tenemos que continuar con las negociaciones. Yo creo que hemos visto en el pasado cómo se han llegado a acuerdos, los acuerdos de Abraham y previo a ello otros acuerdos entre Israel y acuerdos de Abraham eran impensables, o sea que yo creo que yo sé que es la postura de algunos en Israel, pero no todos de Israel. Yo creo que aquí algo importante también es que independientemente vamos a ser positivos y decir que se logra este acuerdo, que liberan a los rehenes que quedan vivos y regresan los cuerpos de los que ya murieron. ¿Cuánto tiempo duraría este acuerdo? ¿Resolvería eso los problemas, el conflicto subyacente de décadas en realidad? ¿O sería solamente ganar un poco de tiempo para que regresen las hostilidades por parte de Hamás en contra de Israel? ¿No? O sea... Pero digamos que entre un gobierno, porque el acuerdo realmente es novel, si se diera y entre un gobierno transicional, eso pudiera cambiar la dinámica totalmente. Obviamente que jamás deje el terrorismo a un lado, lo dudo. Van a continuar con acciones terroristas, pero cambiaría la dinámica, yo creo. O sea, yo sí soy de los que pienso que la dinámica puede cambiar. Si hemos visto la historia de Palestina durante los pasados 120 años, ha habido cambios de dinámica por cambios grandes que ha habido en el desplazamiento de personas, en guerras, etcétera. Pero siempre ha habido una constante, Alfonso.
Y es que Israel negocia, cede, los grupos terroristas avanzan, atacan a Israel, Israel tiene que volver a esto. Esta dinámica es la que se ha mantenido por los últimos 70, 80 años. Y es Israel cediendo para negociar y los terroristas avanzando porque les dan obviamente territorio, fuerza, poder, plata. Esa es la verdad. Desafortunadamente. Así es, desafortunadamente ha sido así. Chicos, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos con más del panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Como le informamos, la Casa Blanca criticó duramente al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, por rechazar el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump para enfrentar la creciente delincuencia en Chicago y los ataques en contra de los agentes federales de ICE. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema que pareciese estarse saliendo de control. Alfonso, hoy Chicago e Illinois decidieron demandar a la administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional tras el fallo de Portland. ¿Cuáles son los puntos legales a los que se enfrenta la administración Trump sobre este asunto? Bueno, a ver, esto va a terminar eventualmente en alzada en el Tribunal Supremo para aclarar cuál debe ser el rol de la Guardia Nacional. Olvidémonos de Washington, D.C., porque es un distrito federal y ahí está, la administración tiene mucho poder para desplegar y federalizar la Guardia Nacional. ¿Qué puede hacer en los estados? Según la ley de Posse Comitatus, lo que dice es que la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas no se pueden activar en ningún estado para hacer funciones del gobierno civil o de la policía, por ejemplo. Entonces, la única manera de justificarlo es que la Guardia Nacional esté entrando para hacer alguna función federal, que fue lo que hizo en California. ¿Qué hizo en California la Guardia Nacional? Defender a los agentes de ICE ante ataques de manifestantes violentos. Eso es justamente lo que estamos viendo en Chicago, justamente lo que estamos viendo en Portland, y no solo eso, sabemos, ya hay evidencia de que la policía en ambas jurisdicciones no está protegiendo a los agentes de ICE como debería. Entonces, eso sí da una justificación para que la Guardia Nacional entre. No está entrando para hacer el trabajo de la policía en términos de combatir el crimen. Está entrando específicamente para proteger a los agentes de ICE para que puedan hacer su trabajo de detener a inmigrantes ilegales. Eso es todo. Y bajo esos parámetros está justificada la intervención de la Guardia Nacional. Entonces, a mí me sorprende realmente la actitud del gobernador, me sorprende la actitud del alcalde de Chicago, la actitud del alcalde de Portland. Demuestra que están acogiendo un extremismo que es básicamente no dejar que el gobierno federal haga su trabajo en términos de inmigración, de trabajo policíaco de inmigración, claro. y no quieren colaborar con el gobierno federal para que el gobierno federal los ayude a atender el problema del crimen. El crimen en estas ciudades, particularmente en Chicago, está fuera de control. Ahí quisiera preguntarte en específico, a ti por ser abogado, Alfonso, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció el envío de la Guardia Nacional tejana precisamente a estos estados para ayudar con eso. ¿Se puede hacer eso, en este caso, ante el rechazo y la demanda del gobernador de Illinois? ¿Puede Texas? En cada jurisdicción va a ser diferente dependiendo lo que decida un juez de distrito federal. En Portland, el juez dijo no puedes federalizar a la Guardia Nacional de Oregon. Entonces Trump pensó, vamos a federalizar la Guardia Nacional de California y llevarla a Oregon. De Texas, ¿no? La de Texas. No, la de California. Ah, ok. Anoche vino y en el proceso el gobernador de Texas dijo, si no puede llevar la de California, podemos mandarla de Texas. Ahí fue que la juez de distrito en esa jurisdicción, en Portland, sacó una decisión diciendo no puedes enviar a Oregon ninguna Guardia Nacional, no solo la de Oregon,
pero tampoco la de ningún otro estado, porque es una forma de dar la vuelta a mi decisión inicial. Pero eso es en Portland. En Chicago todavía no tenemos decisiones del Distrito Federal. El gobernador acaba de acudir a los tribunales. Hay que ver la composición de ese Distrito Federal. Entonces, el Distrito Federal pudiera tomar, en Chicago, pudiera tomar la misma decisión, ¿verdad? Pero ahí es que la administración apelaría el Departamento de Justicia a un tribunal apelativo y eventualmente al Supremo para que esclarezca para el bien del país cuándo es que la administración puede federalizar a la Guardia Nacional. Y que va a ser muy necesario. Estábamos viendo justo imágenes de este fin de semana en donde un vehículo literalmente estaba impactando a un vehículo. Vemos a esta Suburban negra o este vehículo negro impactando a un vehículo blanco marcado como propiedad del Departamento de Seguridad Nacional, del DHS, de ICE. Ya es un ataque a plena luz del día, flagrante. Vanessa, ¿cómo ves esta situación que realmente está fuera de control? Vimos un ataque con un francotirador a las instalaciones de ICE en Texas que dejó 2 muertos, desafortunadamente 2 vidas ahí, inmigrantes detenidos, pero el blanco en realidad eran los agentes de ICE. Ha habido otros ataques en estas instalaciones. La retórica por parte de funcionarios demócratas sigue siendo la misma de satanizar a los agentes del orden federales que están tratando de hacer cumplir las leyes de inmigración. Y vemos a estos jueces tratando de bloquear cualquier protección. Como lo mencionaba Alfonso, las policías locales en el caso de Chicago, hay un audio en donde dan la orden específica de no ir a proteger a los agentes federales. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? Sí, a mí me parece que es muy complicada y que está muy peligroso el asunto. Es decir, ahorita veíamos al superintendente de la policía de Chicago que dio una rueda de prensa bastante larga esta mañana y él decía que más de 20 de su personal fue atacado por ICE. Bueno, la palabra no fue atacado, pero que ICE lanzó gases lacrimógenos y resultaron heridos. Creo que fueron 27 policías, decía él. Y entonces, aunque él fue muy claro y dijo que la situación tenía que avanzar en materia de diálogo, es decir, que la policía de Chicago tenía que dialogar con ICE y con los agentes federales, porque si no, ¿cómo iban a salir de esta situación? También esto es muy complicado, más allá de que todos estén dispuestos a dialogar, es muy complicado porque acá lo que estamos viendo es una rueda de prensa en la que el superintendente acusa a ICE de este tipo de cosas en medio de un ambiente en el que todo está tan complicado. Además, el superintendente dijo que, por ejemplo, en el caso, recordamos hace unos días que un migrante le tiró el carro a un agente de ICE, el agente de ICE dispara, el inmigrante, pues lastimosamente muere. El superintendente de policía decía que la policía tenía que llegar ahí para intentar proteger el área y que se pudiera hacer una investigación correcta. Entonces yo pienso, si me pongo en el lugar de esta gente que está protestando, que tiene la cabeza llena de todas las ideas demócratas, ¿qué es lo que saca de esta rueda de prensa? Van a decir, no, pues estos señores además atacan a la policía, además están dañando escenas del crimen. Es decir, yo veo acá una tensión muy fuerte ya que se está trasladando evidentemente a agentes de ICE y a policía de Chicago, y eso sí que eso es mucho más fuerte, ¿no? Y también el asunto que mencionabas de si tenemos agentes de ICE en peligro y la policía de Chicago no acude a tiempo, pues entonces también están los agentes de ICE en peligro. Es decir, aquí todo el mundo está en peligro, agentes de ICE, policía de Chicago, la gente que va a protestar. Los mismos migrantes, bueno, murieron 2, ¿no? En Dallas. Claro, y el hecho de tener un enfrentamiento de alguna manera entre la policía de Chicago y los agentes de ICE es muy peligroso para el país y para la gente que está ahí. Orlando, ¿cómo lo ves tú y cuál puede ser la solución? Es increíble de verdad ver que esto esté sucediendo en Estados Unidos, independientemente de cuál sea la postura de las personas en relación a la inmigración, si debe ser más, si debe de haber cambio en las leyes de inmigración, si debe haber una reforma o no, si se debe sacar primero a los que ingresaron más reciente. Yo creo que es esa una discusión diferente, pero el ver que en territorio estadounidense no se pueda hacer cumplir la ley federal y que eso ocasione ataques y que haya funcionarios favoreciendo esos ataques en contra de oficiales federales me parece gravísimo. Es muy grave, es insólito. Yo creo que
genera un nivel de tensión que pone en peligro la estabilidad y el orden en Estados Unidos. Pero aquí 2 puntos, ¿no? Efectivamente hay un desafío político por parte de autoridades demócratas en contra del gobierno federal que está poniendo en riesgo a la ciudadanía. Eso yo creo que tiene que ser catalogado como traición, como un irrespeto al electorado, porque claramente se está sacrificando la seguridad de la gente, amén de una pugna política que no tiene sentido. Pero yo creo que la administración, esto lo que va a provocar es mucha más tensión. La administración se va a poner mucho más agresiva y va a volverse mucho más combativa. Yo creo que también hace falta un poco de humildad por parte de la administración en cuanto a cómo se está transmitiendo el mensaje. Porque efectivamente, ICE lo que está haciendo es cumplir la ley. Lo que está haciendo es asegurando las ciudades, protegiendo a los americanos. Pero cuando comunicacionalmente la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional o los mismos influencers MAGA aprovechan esta situación para tratar de, por ejemplo, burlarse de las acciones de ICE contra la migración ilegal, tratar de burlarse de la misma migración ilegal, tratar de caricaturizar las detenciones o caricaturizar todos los operativos de ICE, lo que van a generar es mucha más rabia contra ICE. Ahí sí se está enmarcando esto entonces dentro de una pugna política y hay gente que está viendo a ICE como no debería verlo porque han distorsionado por completo la imagen de ICE, pero yo no creo que algunos influencers MAGA e incluso Departamento de Comunicación del gobierno federal estén ayudando en eso. Yo creo que hay que sensibilizar a la población sobre los agentes de ICE, explicar que los agentes de ICE son americanos como todos, que tienen familia, que tienen gente que también... Muchos hispanos. Seguro. Y muchos, como dice Alfonso, muchos hispanos incluso. Hispanos de segunda, tercera generación que quieren vivir en vecindarios seguros y quieren asegurar también a los americanos. Pero por eso creo que hay que dejar un poco la prepotencia a un lado también. Creo que tienes un punto muy, muy bueno. Al final de cuentas, lo sabemos, la guerra mediática pesa muchísimo y de alguna manera es esta guerra mediática la que está incentivando todas estas acciones en contra de ICE. Muy buen punto. Ojalá alguien dentro de la administración lo tome en cuenta, sobre todo ahora que han escalado tanto las tensiones en contra de los agentes federales. Se nos terminó el tiempo, compañeros, como siempre, un gusto escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos aqueja y nos compete a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar en el panel del día de hoy y gracias a ustedes por comenzar la semana bien informados con Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están en pantalla y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.